Bueno, vamos a seguir con nuestra serie que empezó, ¿verdad? Nuestra pastora Vicky. Estamos en la serie Poseyendo la Tierra de Nuestro Corazón. ¿Sí se acuerdan? Que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Nos decía Vicky que estamos viniendo aquí para equiparnos, ¿verdad? Hombres y mujeres de fe. ¿Sí estamos en la misma intención todos de por qué estamos aquí? Y nos hablaba, ¿verdad?, de la vida de Josué, cómo fue un hombre obediente y que su vida fue movida también por la fe que él tenía en el Señor. Entonces, vamos a continuar esta mañana, ¿verdad?, qué es lo que ahora Dios nos quiere seguir capacitando. ¿Sí? ¿Estamos todos en esa disposición? Pero antes de empezar, yo les voy a hacer 3 preguntitas, o más que nada, bueno, me van a responder con su mano. ¿Hay aquí mujeres o hombres ricos o ricas? Levanten su mano, al cabo que las cámaras no nos van a ventilar. A ver, levanten su mano. Muy bien. Bueno, muy bien. Bajen su mano, por favor. ¿Hay mujeres o hombres pobres en esta mañana? También hay. ¿Hay mujeres o varones tristes en esta mañana? ¡Wow! Aquí resuena el gozo, qué bueno. Pues esas 3 palabras son las que vamos a estar manejando en esta mañana. La riqueza, la pobreza y la tristeza. Y todo a la luz de la palabra. A ver, ¿alguien no levantó la mano que pregunté por qué, que si eran ricos? ¿Quién? ¿Quién no la levantó? ¿Por qué no la levantó? ¿Por qué qué? ¿Porque no tiene qué? Dinero, ok. Porque no tiene dinero. Dice que no es rica. Muy bien, gracias, hermana. Ahorita vamos a ver, aclarar algunos puntitos que nos quiere aclarar el Señor. Vamos a ver aquí en Proverbios 10:22, que este va a ser nuestro texto central. Si lo buscan, ¿ya lo tienen ahí? Dice aquí la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice esto, a qué se está refiriendo. Aquí ahorita la hermana nos decía que ella, y sí, realmente en lo natural, ¿verdad? Así es, dice, no tengo dinero, soy pobre. Pero todos los seres humanos, ¿verdad? Estamos como tras las cosas básicas, que es el alimento, el vestido, las posesiones, las cosas que necesitamos materialmente, los lujos a veces, pero ninguna de estas cosas decimos que está mal, ¿verdad? Porque las necesitamos. Pero más bien lo malo es que estén desvinculadas o apartadas de la bendición divina, sin comprender que esta bendición es la que nos enriquece, ¿verdad? Esa es la riqueza de verdad. La palabra bendición es una expresión de un regalo o algo para beneficio de otros. Y aquí estamos viendo en este texto que la bendición, o sea, el beneficio, ¿verdad? O el regalo de Dios para nosotros, ¿verdad?
es la riqueza. Y vamos a ver en qué aspectos, porque debemos de estar bien convencidos que toda riqueza, toda posesión, todo lo que existe en este mundo, ¿verdad?, le pertenece a Dios. O hay quien dice en esta mañana, pues me cuestan mis 8, 10 o 12 horas de trabajo. No sé si todavía aquí haya alguien así. Yo recuerdo cuando era novia de mi esposo que alguna ocasión me invitó a comer a su casa y estábamos comiendo todo tan rico, pero en ese tiempo mi suegro pues no conocía del Señor. Y yo le decía, ay, qué deliciosa está la comida, porque aparte cocinaba muy rico mi suegra. Y entonces le digo, ay, gracias a Dios, qué rico. Y yo volteaba y como que me veía así medio no muy convencido. Y le digo a mi esposo, volteé así con mi novio, ¿verdad? Y luego dice el Señor, no, pues ¿cuál a Dios? A mi trabajo. Estoy trabajando y me daba todas las horas que estaba trabajando, pero él en ese momento no conocía quién era el dueño de esas riquezas. Y a lo mejor por aquí alguien puede que todavía no tenga muy claro. Yo creo que sí, pero si hay alguien, pues la palabra para eso es, ¿verdad? Para traernos luz y enseñanza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí para confirmar esto, que es el dueño de todo. No sé si quieres buscarlo y si no yo te lo voy a leer. En el libro de Eclesiastés 5:19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién da? Quien da riquezas y bienes y le da también facultad, fíjense, para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. El don es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios, ¿quién otra vez? Dios le llenará de alegría el corazón. Y aquí nos está diciendo nuestro texto de Proverbios, ¿verdad? Que la bendición del Señor es la que enriquece y lo contrario de tristeza nos da felicidad. Entonces, a veces nos enfocamos más en el regalo, en lo material, ¿verdad? En nuestras posesiones que en el dador del regalo. Debe de ser motivo de gozo, ¿verdad? Lo que Dios nos bendice, pero no debe de ser la fuente del gozo. La fuente del gozo, ¿quién es? Nuestro Señor, nuestro Dios. Y una cosa es que disfrutemos del fruto, ¿verdad? Como decía pues mi suegro, de nuestras capacidades humanas. Y otra cosa es que disfrutemos de bienes como resultado de la bendición de Dios. Yo creo que cada uno, ¿verdad? O algunos de los que estamos aquí, pudiéramos participar y compartir de tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Y pudimos ver claramente la mano de la bendición de Dios. Siempre yo para donde volteo les he compartido en mi casa, ¿verdad? Todo tiene un contexto de cómo llegó a mi casa y siempre es Dios el que nos ha proveído, es Dios el que nos ha sostenido, Él es el que nos ha dado todo, los detalles, lo más mínimo, lo han visto mis hijos, lo hemos podido disfrutar de la mano de Dios, porque Él es el dueño y Él es el dador. Por eso dice que en su buscar la bendición, ¿verdad? Es lo que nos va a traer la riqueza. Lo que debe anhelar nuestro corazón, ¿qué es entonces? La bendición de Dios.
Es porque cuando Dios nos bendice, esa bendición nos enriquece y trae felicidad, ¿verdad? Y no tristeza. Ahí en Génesis dice, ¿verdad?, que Jacob se aferra a esa intervención divina, de tal manera que cuando él descubre y se da cuenta que Dios es con él, él estaba luchando, ¿verdad? Porque, no sé, después pueden leer ustedes la historia, no se había portado honestamente ni íntegro con su hermano, y vienen y le dicen, ¿verdad?, que lo está esperando con 400 hombres contra él. Y él está luchando ahí, pero cuando él se da cuenta que es Dios con el que está luchando, no le importó si iba a ser golpeado, no le importó lo que él se iba a enfrentar, y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y fíjense qué cosa tan hermosa, cuando buscamos la bendición de Dios, hasta el nombre le cambió. Jacob era engañador y le cambió el nombre el Señor por Israel, que quiere decir he peleado con Dios y he vencido. Qué hermoso cuando caminamos buscando esta bendición. Dice esto en Génesis 32, 26, 28, si tú quieres tenerlo ahí como referencia, ¿verdad? Entonces, como Dios, cuando buscamos su bendición, nos cambia el nombre. Y esto se refiere a un cambio de carácter. En la Biblia vemos varios personajes, ¿verdad? Sara, Abraham, Pedro, que el Señor les puso nuevos nombres porque expresaban cómo Dios había transformado sus vidas. El carácter de Jacob había sido renovado, había sido cambiado. Pero él buscó la bendición de Dios y encontró la riqueza de tener otro nombre y saber que toda batalla era vencida y es vencida en el poder de Dios. En esta mañana no sé cómo te llamas, hablando espiritualmente, pero el Señor quiere que busques la bendición y cambie ese nombre. Es que en la bendición va nuestra riqueza, ¿verdad? Y esa bendición es cuando anhelas tú, que yo creo que todos anhelamos, el bien para nuestra familia, el bien para nuestra casa, ¿verdad? Yo sé que como mujeres, y yo también los varones, pero más las mujeres que estamos directamente con los hijos o en la casa, anhelamos todo lo mejor para ellos, nos esmeramos en cocinarles, nos esmeramos en que pues tengan sus cosas ahí preparadas. Llega un momento en que les enseñamos que ellos también apoyen, pero nunca dejamos, ¿verdad?, de estar al pendiente de que, a ver si voy a comprar y tener el yogur que le gusta, o el pan, o bueno, yo así sí me muevo, y yo creo que todas las mamás estamos viendo para que no se vaya sin desayunar, para que de menos tome algo antes de irse, que se levante y que esté ahí la ropa lista. Y yo te pregunto, mujer, en esa misma manera, ¿estás buscando la bendición para ellos? ¿Estás buscando la bendición para su día que van a empezar a trabajar? Porque ahí está la riqueza. A veces queremos nutrirlos físicamente, pero espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? Porque a veces viene a tu mente, no, quiero que vaya bien presentable porque ahora va a ver al jefe y hay probabilidad de que lo asciendan. Y si está ganando 100, va a ganar 200. Y está bien, porque les digo, necesitamos, ¿verdad?, lo material. Pero ¿cuánto afán hay, mujer, de decir para que sea una bendición mi hijo ahí en el trabajo?
para que pueda recibir la bendición de Dios. O tu esposo también, que cuando él salga de la casa tú lo bendigas. O las solteras, ¿verdad? Que bendigan a sus papás, que estén buscando la bendición para la mamá, para el papá, para la amiguita. Ahí está la fuente de la riqueza. Ahí está la fuente de la prosperidad. Lo único que tenemos que preocuparnos es buscar el favor de Dios. Y entonces veremos, ¿verdad?, las riquezas, que veremos que nuestro hogar, nuestra casa se colmará de gozo, se colmará de esas riquezas espirituales y aún lo material que a veces ni hemos pensado ni pedido, y el Señor tan hermoso nos lo añade. ¿Sí han tenido esas experiencias maravillosas? ¿Sí han tenido? Nosotros hace unos meses no había ni un auto, y el Señor siempre en su fidelidad, que alguien que no nos veíamos tan seguido, de repente, oye, fíjate que si quieres te puedo prestar unos sillitas el carro. Sabemos que pues no es a veces muy conveniente, ¿verdad? Lo que no es tuyo usarlo, pero se prestaba, que teníamos actividades, teníamos que movernos así a varias partes, y el Señor, decíamos, mi esposo y yo orábamos, Señor, lo único que queremos es bendecirte. Queremos hacer lo que tú quieres que haga. Y si no, a veces hablamos que el Uber, no sé qué, que tarifa dinámica, que el otro, aprendí mucho, gracias a Dios, todo el mecanismo y el movimiento de los taxis, de los autos. A veces si no, pues tomamos ahí el camión y fue un tiempo también hermoso, porque Dios te va llevando a que aprendas tanto, pero en todo vimos su bendición. Y gracias a Dios ahora Él nos proveyó, ya dijo, bueno, ya está bien, ya no llores, ahí está, un carrito. Él es fiel, ¿verdad? Pero lo importante es el gozo de nuestro corazón que produce cuando tú buscas su bendición y te das cuenta que es un Padre tan fiel, tan maravilloso, tan hermoso, pero tenemos que buscar su favor. Si no, como los niños, ¿verdad? Cuando están haciendo el capricho y patalean y todo, y mijo, ahorita no te conviene eso cuando están chiquitos, ¿verdad? Ya grandes, pues qué mal se verían, ¿verdad? Pero chiquitos están haciendo el capricho y a veces de repente se pisan la cinta y vamos al suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te va peor. Pero cuando buscas la obediencia y la bendición a Dios, entonces Él te responde y te da más allá de lo que tú habías esperado. Y ahorita vamos a ver al final quiénes somos ricos. Y la pobreza en el Señor no existe, ¿verdad? Porque en Él dice que somos ricos. Yo te pregunto esta mañana, y tú ahí en tu lugar, piensa, ¿qué es lo que estás anhelando? Porque ¿sabes qué? Que todo lo que estás anhelando conforme a la voluntad de Dios, Él ya lo conoce y lo está preparando para su pueblo. Porque Él nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él es nuestro Padre. Él es el que todo nos da. Pero Él quiere, ¿verdad?, que pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en Él. Porque cuando nosotros queremos buscar lo que creemos que es lo mejor, caemos en desesperación, caemos, ¿verdad?, en aflicción y tomamos malas decisiones. Es lo más triste, ¿verdad? Y nos traen tristeza y nos traen conflicto, porque no estamos en la dirección del favor de Dios. Dijimos que la palabra bendición es
algo bueno para ti. El Señor no sabe dar cosas malas. Si lo has conocido, yo ya después de casi 40 años de caminar con el Señor, lo digo con toda la convicción, nada malo me puede dar Él. Por más difícil a veces que parezca, por más doloroso, Él no te da cosas malas, porque Él es un Dios que nos da cosas buenas si buscamos su favor. Si tomamos las decisiones, ¿verdad? La vida cristiana consiste en un caminar, en un peregrinaje espiritual en el que vamos alcanzando la bendición de Dios. Tú, te pregunto en esta mañana, el tema del mensaje se llama ¿te mantienes en la riqueza o en la tristeza? Y vamos a ver 3 puntos que son necesarios que andemos en ellos para saber en qué estamos sosteniendo nuestra vida. Si realmente estamos buscando la riqueza o andamos en la tristeza. Ya rimó, ¿verdad? Como la canción. Pero bueno, vamos a ver. El primer punto es andar en la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí un pasaje de la palabra donde el Señor está hablando precisamente de esa obediencia. En el libro de Deuteronomio 11:25. Dice, nadie podrá hacerles frente. Fíjense qué riquezas tenemos en el Señor. Nadie podrá hacerles frente por donde quiera que vayan. El Señor, su Dios, hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes. Le está hablando al pueblo de Israel como se los ha prometido. Y dice, también es un Dios que respeta nuestras decisiones. Dice, hoy les doy a elegir. Es lo que nos dice en esta mañana. Entre la bendición y la maldición. Pero decimos, ¿y cómo va a llegar la bendición? Aquí dice, versículo 27, bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. Versículo 28, maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Qué clara es la palabra, ¿no? Qué claro está que la bendición está en mantenernos en obediencia a lo que Él ha establecido. Y aquí el contexto de este pasaje, Moisés está hablando al pueblo de Israel antes de que cruzaran el Jordán. Y fíjense que estaban ahí como a una distancia aproximada de 300, 400 kilómetros y tardaron 40 años en cruzar por el desierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor en el desierto estaba preparando al pueblo para que pudieran llegar a la tierra prometida que Él tenía para ellos. Pero ¿cómo? Les está advirtiendo. Si obedecen los mandamientos, ¿verdad? Y andan en mi bendición, entonces verán lo que Él ha preparado para nosotros. Qué hermoso que de verdad podamos dar ese primer lugar, ¿verdad? Al Señor. Para que podamos
enfrentar todo, aunque parezca alguna oposición, pero si andamos en el caminar, en el buscar su bendición, guardando su palabra y obedeciendo sus mandamientos, entonces veremos esas bendiciones que Dios ha tenido para nosotros. ¿Cuántas veces decimos, híjole, pero ¿por qué se ha prolongado tanto esta aflicción? ¿O por qué tanto estar careciendo? ¿O por qué no llega la respuesta, verdad? De la sanidad, de lo que, cualquier cosa que tú estés atravesando, el Señor quiere que nos alineemos a su palabra, en obediencia. Y si no, está diciendo, ¿verdad?, que vendrán cosas no buenas para nosotros. Obedeciendo su palabra. Cuando llega el problema, al mismo par, llega la palabra. E inmediatamente te trae ese refrescamiento a tu vida. Pero ¿qué pasa? Que a veces he aconsejado personas, hace ya mucho, ahorita últimamente no, pero que les pregunto, ¿cada cuándo lees la palabra? Pues cuando vengo. ¿Y cada cuándo vienes? Ay, no falto, aquí estoy cada 8 días. Entonces quiere decir que no necesitamos la dirección para cada día, que no necesitamos agradar a Dios cuando Él es el gobernador, el dueño de nuestra vida. ¿Cómo se vería, verdad? Que tú llegues a una empresa y digas, yo ahora le quiero poner el tornillo al revés, cuando el jefe te ha dicho, ese tornillo va diferente a como tú lo quieres poner. Sí, pero ahora lo voy a poner al revés. ¿Qué crees que haría el patrón? Yo creo que inmediatamente nos muestran dónde está la puertita de salida, ¿verdad? ¿Y por qué con el Señor a veces queremos acomodar como no está en la palabra? En la obediencia está la bendición. Dice el salmista en el Salmo 119, 92, 93, dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Dice, nunca, está reconociendo el salmista, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Esta es la mayor riqueza que tenemos, la mayor bendición, el tener su palabra. Esa es la mejor riqueza que Él nos ha dejado, esa herencia, ese regalo en donde podemos encontrar su bendición, sus promesas. ¿En qué estás manteniendo tu vida? Existe un concepto equivocado, ¿verdad? De que somos pobres o somos miserables cuando nos vemos nada más lo que nuestros ojos naturales nos muestran, cuando tenemos las riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces, en obedecer, pero también aquí es dar la respuesta en obediencia, ¿verdad?, a la palabra. Tenemos la palabra, pero es aplicarla. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes alguna enfermedad? ¿Qué pasa por tu cabeza de primera vista, así de primer pensamiento? Híjole, si tuviera un gran seguro médico. Y les digo, porque nos puede pasar, sí, nos puede ganar lo humano. Si estuviera en el hospital, no sé qué, y con tales aparatos, pero pues ni modo, me toca aguantarme con mi rodilla lastimada o tal problema. No dudo de que los hospitales, claro que se ocupan, porque es el medio a veces que Dios usa, pero que de primera pensamiento se te venga,
dice la palabra que Él llevó todas nuestras dolencias, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Dice Mateo 4:23, cuando Jesús andaba con los discípulos, ¿verdad? Yo te lo voy a leer, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Y los sanó. El mismo Dios de ayer, de mañana y de siempre es el que está aquí. Que era, dice, que por toda Siria se escuchaba, por toda la colonia Morelos, por toda la ciudad, por todas partes, sabemos que está Dios. ¿Y por qué no aplicar luego la palabra de Dios y decir: déjame orar por ti, déjame está diciendo aquí que para todos, aún los que no caminaban, y hay gente paralítica a veces espiritualmente, que ya no puede seguir adelante. Lunáticos que su mente les ha engañado, ¿verdad? Y prefieren estar: no, ya mejor me voy a encerrar en mi cuarto, ya no quiero saber nada. Cuando tenemos la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, que en la cruz del Calvario Él cargó todo, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Pero es necesario que vayamos a esas riquezas, a la riqueza de la palabra de Dios. Si hay necesidad económica, dice la palabra, el Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová. Él es el que nos provee, manteniendo esa riqueza que nos trae gozo. Que aunque digas: bueno, a lo mejor ahora voy a comer pues nada más lo que hay, verdurita, fruta o lo que sea, pero viene de la mano de Dios. Y esperar en el Señor, eso es lo que debe de haber en nuestro corazón, la palabra de Dios, la palabra. Platican una anécdota de una ocasión que era un matrimonio, y el varón, ¿verdad?, en ese momento estaba pasando por mucha tribulación. Él estaba preocupado, que claro que nos preocupa, pero lo ponemos en oración, por toda la violencia, por todo las violaciones, los secuestros, y estaba ahí él en su cuarto y repitiendo pues todo lo malo, ¿verdad?, que sabemos que sí lo hay en el mundo, pero luego también estaba él con su carga financiera y dice: ay no, que ya van a desaparecer no sé qué billetes y que le van a poner la cara de no sé qué al otro billete, la moneda se va a devaluar, ya no va a haber billetes de poquita nomenclatura. Y él estaba ahí, hable y hable, y la esposa va y se pone a un lado de él. Pero para esto fue y se vistió toda de luto. Fíjense cómo mujeres tenemos que estar aferradas a mostrar la bendición de Dios en todo lo que se ocupe en nuestra casa. Y se pone toda de luto, y me imagino que se debe haber puesto hasta un de esto aquí en la cabeza, toda. Y voltea al esposo y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué estás de luto? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? Dice: porque murió Jesús, el del cielo, no hay Dios. Y el esposo brinca: ¿cómo que no hay Dios? Si Dios está vivo, murió pero resucitó. Y Él está vivo a la diestra del Padre. Y entonces le dice ella: entonces ¿por qué estás tan atribulado? ¿Por qué estás tan afligido? ¿Por qué estás tan angustiado si Dios está vivo? Y dice en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Él dice que su brazo no se ha cortado.
ni su misericordia se ha terminado. Ella está hablando la palabra al corazón del esposo. Y el esposo inmediatamente se levanta y dice, bueno, pues es que como yo te estoy viendo, esto es un sepelio. Porque cuando tenemos a ese Dios vivo, ese Dios poderoso, Él es el que nos sostiene. Y aún la maldad de los que están haciendo, Él tiene control. Y dice la palabra que caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero a ti no te tocarán. Y que aún, ¿verdad? Aunque se acabara todo el billete y el dinero, dice que Jehová es nuestro proveedor y nada nos faltará. Y no tendremos miedo de malas noticias. Que pongan los billetes de cabeza si quieren, ¿verdad? Y que le borren y le quiten y le pongan, pero nosotros no dependemos de eso, porque dependemos de las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor, al que nos da la bendición, del que tenemos las riquezas y la gloria, ¿verdad? Entonces, ¿te mantienes en riqueza o en tristeza? Yo estoy viendo aquí mucho millonario, ¿verdad? Estamos ricos en el Señor. Dijimos entonces, número 1, la obediencia a la palabra. La mejor riqueza que Dios nos ha dejado y la que tenemos cada día, en la que estamos siempre, ¿verdad? Con la palabra debe de estar en nuestra boca. Profetiza a tus hijos, profetiza a tu marido. La palabra es profética y la palabra es la que debe de haber en nuestra boca. Si queremos la bendición de Dios, si queremos ver sus riquezas en gozo. Pregúntate cuando te sientes triste, ¿por qué siento esa tristeza? Porque sí da tristeza, pero hay que entristecernos por el pecado, ¿verdad? Porque la bendición del Señor no añade tristeza con ello. Vamos a ver, dijimos que íbamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Para que veamos las riquezas que hay en el Señor y cómo nos estamos manteniendo. Número 2, para mantenernos, ¿verdad?, en esas riquezas, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. Yo te pregunto, mujer y varón, en lo que tú estás desempeñando, ¿verdad? Si así como te aferras, mujeres a veces que queremos que ya el mueble está rechinando, ya hace falta cambiarlo, o que ya hace falta comprar una recámara nueva y nos aferramos a veces, y qué bueno porque tengamos nuestra casa pues decente, ¿verdad? Y bonita, eso está bien, pero a veces llega un aferramiento, ¿verdad? Que dices, híjole, yo quiero esto. Y el Señor nos ha dado esa capacidad, hermanas. A veces, ¿verdad? Para estar con el esposo, es que mira, mi amor, de verdad y de verdad. Y ahí estamos hasta que lo logramos. Fíjense, hace unos meses atrás, la puerta de ahí de su casa, hagan de cuenta que estaba abierta textualmente porque mi esposo ya tenía varias reparacioncitas que le hacía a mi esposo y le metía el taladro y luego ya para que recorriera, pero luego se barría y le hacíamos otro y luego ya como que ya se barría y luego el botoncito que lleva en las puertas así, pues ya no entraba. Entonces, pues como quien dice, ¿verdad? Estábamos así como que con la pura madera, no da a la calle, gracias a Dios, hay un portoncito y está dentro de la cochera, pero realmente pues sí estaba medio así inseguro. Se empiezan a escuchar por ahí varios rumores, como se oyen, ¿verdad? Que robaron a la vecina y ahora ya robaron a la otra y luego la de enfrente. Y yo, ay Señor, dije, es que ya necesitamos cambiar la puerta. Y yo iba con el Señor y decía, pero a lo mejor ahorita pues no es el momento de ir porque había otras cosas
Y yo orando, Señor, decía, un día la vamos a cambiar y a lo mejor cuando ya, pues de menos algo ya nos hicieron o algo, porque estaba ahí por la colonia en grande que todos los vecinos comentaban. Y entonces ahí estoy yo con el Señor orando. Llegó un momento en que dice mi esposo, oye mi amor, fíjate que ahorita reservé esto por si quieres que vayamos a ver una puerta. Y entonces dije, ¿de veras? Sí, claro, me dice, vamos. Yo tenía en mi mente una puertota muy así segura, pero mi esposo dice, vamos y vemos. Y fuimos a ver otras como que pues eran puertas también, pero así como que yo las sentía muy fragilitas y delgaditas. Y digo, ay, sí, le digo, qué bonita, mi amor. Y entonces dice, ¿cómo ves? Le digo, bueno, ¿qué te parece si pedimos otra opinión? Pero como tú quieras. Me dice, no, está bien, vamos a ver. A lo que voy, cuando nos aferramos a algo, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que tengo la puerta, esa que yo ya la había ido a ver solita, ya tenía el precio, ya tenía todo, y dije, yo ya conocía hasta cómo era la instalación y cuántos botones, y que parecía como de esas de los bancos. Pero dije, bueno, pues si ya vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Pues nos aseguramos, ahora sí, como en la bóveda. Y dice, mis hijos se ríen porque dice, oye, creo que más vas a llamar la atención con esa puerta, pero no se ve para afuera, pues tapa el portón. Pero a lo que voy, como el Señor ahí me mostraba, como cuando hay un aferramiento a algo, pues lo logramos, ¿verdad? Gracias a Él. Que así yo te pregunto si nos aferramos, porque el Señor así me preguntó, a la bendición, a la presencia de Dios que haya en mi casa. Esa es la mejor riqueza, que ni la puertota esa. Todo, ¿verdad? La mejor riqueza, buscar la presencia de Dios en tu casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y yo te voy a hablar de dos personajes del Antiguo Testamento, que es Abinadab y Obed-Edom. ¿Ya lo habían escuchado esos nombres? Pues vamos a hablar un poquito de ellos para sacar unos principios de enseñanza, ¿verdad? De lo que es mantenernos buscando la riqueza de Dios. En aquel tiempo, ¿verdad? Te voy a platicar así una reseñita y luego te digo la cita. El arca de la alianza, ¿verdad? Era un cofre sagrado, ¿verdad? Ubicado en el lugar santísimo. En aquel tiempo ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Significaba la presencia de Dios. El tabernáculo, ahora sabemos que nosotros somos ese tabernáculo, pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de Jesucristo, eso era lo que representaba la presencia de Dios. Y entonces, estos hombres, uno era un levita, Abinadab, y Obed-Edom era el portero, el que cuidaba la puerta, el ujier, ¿verdad? Pero entonces, esta arca estuvo en la casa, ¿verdad?, de Abinadab 20 años. Pero vamos a ver qué es lo que pasó, que mientras estuvo en su casa, no se cumplió el propósito de Dios de darle el lugar de adoración, el lugar de alabanza, el lugar que le correspondía a Dios. Y entonces el rey David y escuchó, y con todos los sacerdotes, ¿verdad?, que no se le estaba dando el lugar que debería de dársele al Señor, y van y trasladan el arca, la presencia de Dios, a casa de Obed, a su casa, y ese cofre duró 3 meses en la casa de este portero. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, Primera de Crónicas 15:11, dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc
y a Abiatar y a los levitas, ungirle a Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, que era el hombre en donde estuvo la presencia de Dios, el arca, y le dijo: vosotros que sois los principales padres de los levitas, santifíquense, vosotros y vuestros hermanos, y pasado el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, les está quitando la presencia, porque este lugar no se había santificado, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, les está diciendo David, Jehová vuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Qué triste, ¿no? Tenía 20 años de tener ahí la presencia, pero yo creo que ni estaba ahí la presencia porque le estaban dando, no había santidad en ese lugar. En cambio, Obed-Edom nos muestra cómo este hombre estaba dispuesto a bendecir y alabar a su Señor, pero no nada más con palabras, sino con su vida. Y dice Primera de Crónicas 15:25, ¿qué es lo que pasó con este hombre? David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová. Dice Segunda de Samuel 6:11, me voy a ir brincando nada más, ustedes pueden luego leer todo el pasaje. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia, a toda su casa. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Bendijo a Dios, se guardó en santidad, buscó agradar la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Qué se oye de nuestras casas? ¿Qué se oye de nuestras familias? ¿Que la presencia de Dios está ahí o que está abundando los pleitos, los gritos, los regaños, los egoísmos? Tu casa está siendo un lugar donde se apetece buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos años tenemos o tienen en el Evangelio? ¿Y qué es lo que se ha mostrado por cómo se maneja tu casa? ¿Que Dios está ahí o el Señor se va? Porque no es posible donde no hay santidad, donde no hay obediencia, donde no existe la limpieza del hogar, el Señor no puede habitar. Este hombre, Obed-Edom, pudo gozoso ver, fíjate, vio. Tú después puedes leer ahí en el libro de Segunda de Samuel, dice que 62 familiares suyos servían en el templo a causa de que vieron la presencia de Dios en su casa de Obed-Edom. Primera de Crónicas 26, 4-8. Puedes verlo después. A veces buscamos las bendiciones de Dios, las bendiciones materiales, sin darnos cuenta que lo mejor que puedes hacer es inspirar a tus hijos, inspirar a tu esposo, a la gente que va a tu casa, a que sirvan al Señor, a que busquen la presencia de Dios en tu casa, en tu familia. Este era un hombre que deseaba estar en donde estaba la presencia de Dios. Él estaba allí en esa puerta guardando, limpiando, cuidando el templo, en servicio, en obediencia, en disposición.
No perdamos la oportunidad para servir al Señor buscando su presencia. No es suficiente solamente conocer, necesitamos hacer, mostrar cómo estás siendo en tu casa servicial, que tus hijos vean esa disposición, tu esposo, de dar, de ese sometimiento, de ese control de nuestra boca para no contestar a la primera, para no hacer luego defensa, porque ¿qué presencia estás mostrando que hay en tu casa? Me refiero a la casa del hogar y a la casa de tu templo, del Espíritu que mora. Ahora nosotros somos esa arca. Ahora nosotros somos ese tabernáculo donde debe de habitar la presencia de Dios. ¿Qué estás mostrando que hay en ti? Aquel hombre, fueron 3 meses suficientes de tener el arca de la alianza, la presencia, para mostrar una vida, un estilo de vida, actitud de servicio, de santidad, de entrega. ¿Cómo respondes cuando te piden un servicio más en tu casa? Ayúdame, mamá, esto, o tu esposo, ¿sabes qué? Que necesito, vamos a hospedar gente porque necesitamos disponernos al servicio del Señor. ¿Qué? Apenas puedo con los que tengo y me vas a traer más gente. Así escuché a alguien un día, por eso se los digo. Eso muestra que la presencia de Dios mora en tu casa. Esa es una de las riquezas, ¿verdad? Porque al final, cuando el Señor nos llame a su presencia, no nos vamos a llevar nada de lo material. Lo único que nos vamos a llevar es el haber hecho su voluntad. Y empecemos, y se empieza primero por la casa. Podemos ser aquí muy activos, muy acomedidas, muy acomedidos, y que yo estoy dispuesta y a todo lo que se ocupe, pero la presencia de Dios está en tu casa. ¿O la dejas aquí cuando te vas para allá? Qué enseñanza de este hombre, ¿verdad? Que le fue suficiente poco tiempo para trastornar aún a su familia. Estamos orando a veces por aquel familiar, por aquel esposo, por aquel hijo, por aquella hija, por cualquier persona, pero ¿cómo lo estás haciendo? En la presencia de Dios, buscando la bendición de Dios, mostrando quién vive en tu templo. O qué triste que quitaran, que la presencia de Dios se vaya, porque no seamos dignas para que more en nosotros. Esas son las riquezas, ¿verdad? El tener la presencia de Dios, todas las habilidades, los dones, los bienes de Obed-Edom estaban a disposición del Señor. Todo, él estaba convencido plenamente de quién venía todo. Y por eso vio frutos en su familia. ¿Qué frutos estás viendo en tus hijos? En la gente que te rodea. Cuando tú puedes salir y barres tu calle, y si estás viendo que ahí a un ladito hay otra, puedes darle otra barridita a la vecina, ¿verdad? Qué bonito, porque estás mostrando quién mora en ti. Que el Señor nos ayude. A mí ahorita, inclusive que iba llegando, siempre el Señor te prueba y vamos a ver si le respondemos. Yo llegué y me estacioné aquí en un lugar que pues yo vi que sí se podía, pero por el retrovisor vi que las personas que estaban atrás de mí me veían y no les veía una expresión de alegría, de decir, ay, mira qué bueno, ya llegó otro coche aquí. Entonces, inmediatamente el Señor me habla
¿verdad? ¿Qué vas a mostrar? No estás invadiendo lugar, porque no era cochera, no era nada, pero a lo mejor vas a invadir la paz de las personas, que no sé, para que tengan ese lugar. Inmediatamente dije, sí es cierto, Señor. Ya fui, me volví a dar la vuelta y me paro porque la persona apuntaba que por qué no me decía, pero yo estaba viendo que por qué no me paraba enfrente. Entonces dije, no me pasa nada, me doy la vuelta y me emparejé donde estaban ellos. Le dije, ay, perdone, le dije, ¿les estoy invadiendo algo? No, es que la señora de ahí sale y barre. Y no, le dije, no se preocupe, ¿en dónde cree que me puedo estacionar? Párese ahí y mire, se lo vamos a cuidarle. Ay, le dije, le agradezco mucho, lo que menos quiero es afectarles, nada. Y luego me dijo, se quedaron así. Eso tenemos que mostrar con toda la gente, primero en nuestra casa, que hay dentro de nosotros, quién mora. Y el Señor nos confronta. Para mí era, porque dije, ay no, ya, dije, pues aquí hay lugar, me puedo parar. Y el Señor me habló, ¿qué vas a mostrar? ¿Quién está en ti? Ay no, Señor, ya así con esas palabras vuelvo a prender el carro. Dije, vámonos. Así tenemos que estar cuidando lo que hacemos en nuestra casa. Si realmente estamos mostrando, ¿verdad? Como este hombre Obed Edom, que la presencia de Dios está en nuestra habitación, con pasión de verdad, hacerlo con amor, porque yo creo que Él se merece todo, se merece la gloria, la honra, el poder. ¿Cómo no vamos a obedecerle? ¿Cómo no vamos a honrarle? Que es el otro punto que sigue. Honrar a Dios con todo lo que tenemos. La bendición es que ames más la presencia de Dios con todo tu corazón y te entregues para que haya esa inspiración para tu casa. No importa que tuviéramos que rodear toda la colonia, porque no hay lugar, y el lugar que hay, si va a causar conflicto o vas a lastimar o vas a incomodar, eso no es el mostrar lo que hay aquí. Nos vamos inmediatamente, ¿verdad? Y lo que importa es el corazón, que vean quién mora en ti. No hagas defensa, mujer. No traigas a primera, luego el pleito, el coraje, porque ese no es un fruto de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón. Va a hablar nuestra boca. Por eso la palabra lleva una hilación, ¿vieron? Primero es tener la palabra, ¿verdad? Para que luego podamos mostrar la presencia del que nos habla. La palabra es el verbo encarnado, Dios hablando a nuestro corazón. Qué maravilloso que podamos mostrar esta presencia, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu Santo que nos haga reflexionar cada actitud, cada palabra que salga de nuestra boca, cada detalle. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Queremos tener ese enamoramiento contigo, esa comunión, que se manifieste lo que hay dentro. Se me hizo algo muy bonito un día que estaba yo haciendo ahí en ejercicio, me fui a caminar al parque y se acerca una señora y la saludé, buenos días, y me dice buenos días, y empezamos a sacar tema en la plática, se fue junto conmigo y fíjense, me gustó mucho porque dentro de lo que platicábamos y que es casada y que no, sí, le digo, y aprovecha uno pues para hablar, ¿verdad? De la palabra, y me dice, ¿sabes qué puedo ver en tus ojos? Le digo, ¿qué? Pues yo como Dorra, ¿verdad? Porque me había levantado para ir a caminar y yo, le digo, ¿qué? Dice, que tú estás muy enamorada de tu esposo. Le digo, sí está viendo bien.
Le digo, es una verdad, sí es cierto. Dice, es que la verdad, dice, cuando, lo digo para la gloria de Dios y para que cuidemos que cada detalle, cada palabra, cada expresión, ¿verdad? Va a mostrar qué es lo que hay acá. Y me dijo, es que no sé, según ella, pues que el ojo, que no sé cómo lo hice, cuando hablaba de mi esposo, dice, y no sé, dice, se te nota, dice, pues ¿cuánto tiempo tienen de casados? Dice, tienen poquito, ¿no? Ustedes entienden, ¿verdad? Que cuando estamos en el Señor, claro que estamos más enamorados, porque Él es el centro. Y el amor que damos al esposo y el amor que recibimos de Él, ¿verdad? Es el amor de Dios. No es el amor humano, es el amor ágape. Y ya le dije lo que teníamos, 10 años, no se crean, 32, vamos para 32 años de casados, gracias a Dios. Y ella fue un como puntito para poder sembrar la palabra de Dios. Lo que es invitar a que more en tu casa la presencia de Dios. Puedes tú experimentar ese amor, ese enamoramiento, porque ese enamoramiento y esa pasión primero la sentimos por Él. Y eso viene y nos hace que demos su amor a los que están en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué tanto mora la presencia de Dios en tu hogar? ¿Qué tanto están viendo tus hijos ese reflejo? ¿Como este portero o como este levita que la tuvo ahí 20 años? ¿Cuántas familias que son cristianas por años y ni siquiera el vecino sabe en quién crees, en qué está tu vida respaldada? Y este hombre le bastaron 3 meses. ¿Cuándo empezarán esos 3 meses en nuestra casa? Pero sabemos que aquí no van a ser 3 meses, ¿verdad? Porque es para siempre que queremos su presencia. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Manteniéndonos en riqueza o en tristeza. Vamos a ver el tercer punto, que es honrar al Señor. Esa es otra riqueza de las que nos ofrece, ¿verdad? El caminar con Él. Y te puedes dar cuenta realmente en qué estamos manteniendo nuestra vida, nuestro peregrinar. Honrar al Señor. Dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí la palabra lagares es donde se trituraban las uvas para el jugo y luego hacer el vino, ¿verdad? Que en aquel tiempo pues tenía otros usos el vino. Entonces el vino es símbolo de gozo, símbolo de alegría, ¿verdad? Que dijimos que la bendición de Dios, la riqueza no trae tristeza. Si nosotros honramos al Señor con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y esto se refiere, honrar no es cuestión de tratar con personas o decir honro al Señor con palabras, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos colma de bendiciones. ¿Y quién es el dueño de todo? Dijimos. Su palabra dice bien claro ahí, y le estábamos ministrando en la alabanza, ¿verdad? Que no queríamos las riquezas, que la bendición del Señor es la que nos enriquece. Tenemos que dar, la palabra dice que el diezmo es una de las cosas materiales que tenemos que dar a la casa de Dios, pero no se refiere también aquí nada más al estarle honrando con estar trayendo el diezmo o decir ya ofrendé, ya di, estamos honrando, no, es darle la disposición de tu tiempo, de tu vida,
¿Qué tiempo estás honrándole, verdad? Le podemos estar honrando hasta cuando estamos licuando lo de la comida. Podemos estarle honrando en cualquier actitud que tengamos conforme a la integridad, a la verdad. Me dio mucho gusto, es que yo hablo de lo que veo y vivo para no decir sí se puede y yo no lo hago. Ahora, en días pasados mi hija iba a cambiar de celular, cambió, ya era tiempo de cambiar su plan y le daban pues otro aparato. Su aparato traía una cosita así, un rasponcito aquí, arriba, pero está funcionando y está bien. Entonces hubo alguien que se interesaba y iba a ver el aparato. Y mi hijo, el más grande, voltea y lo ve y dice, ay, ¿qué pasó? Y si lo quiere de seguro esta persona, era alguien desconocido, dice Lili. Sí, dice, pues ya le dije, dice todo. Le dijiste que tenía nada más este rasguño. Y no, pues no me preguntó, pues yo le dije que sí estaba funcionando. Le dijo mi hijo, no, tú tienes que decir todos los detalles, está funcionando, no le afecta, no nada, está bueno, pero ese rasguñito, tú menciónalo. Yo por acá oyéndolos dije, gloria a Dios, qué riquezas, que crezcan, ¿verdad? Con esos fundamentos, con ese conocimiento de honrar a Dios en los más mínimos detalles, en lo más mínimo de lo que hablamos, de lo que hacemos, necesitamos honrarlo a Él con todos nuestros bienes, obedeciendo y sembrando aún para lo que es la obra de Dios. ¿Y saben qué? No es porque Él lo necesite, es como cuando un hijo que va y le regala al papá, ya ha pasado que llegan mis hijos y luego, ay, mira, te compré algo, una corbata o lo que sea, y bueno, a lo mejor no tiene lo que debe de tener de corbatas, pero el papá se agrada porque sabe que lo están honrando con darle, no porque lo necesite, sino que es una honra del hijo al padre. Tenemos que honrar con nuestros bienes, porque el trabajo, dijimos al principio ahí en Deuteronomio, que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que hay y le tenemos que dar las primicias de todo lo que recibimos. Y ya para terminar, la palabra tristeza, vamos a ver qué significa etimológicamente en el griego, que es la palabra estep, que quiere decir un esfuerzo doloroso, la tristeza, como un retorcijón. Les han dado retortijones cuando algo les cayó mal, que es un dolor fuerte. Dice, eso es lo que significa, sea de cuerpo o de mente, en la mente algo fuerte, doloroso, pero también tiene que ver con la palabra ídolo. Y se me hizo algo muy interesante porque es muy real, que todo lo que sea ídolo para nosotros y le quite el lugar a Dios, nos va a traer tristeza, ¿verdad? Todo lo que le quite su lugar, sea un hijo, sea algo material, sea tu esposo, si le está quitando el lugar a Dios, te va a traer tristeza, porque todo lo que le quita su lugar te va a doler y no vas a ver el fruto del gozo. No podemos idolatrar nada, ni lo material, ni nuestros hijos, porque fíjate que cuando tú le das el lugar que le corresponde a Dios, todas las demás cosas te van a traer gozo, te van a traer paz. No importa si tu hijo se va hasta el lado del otro mundo, si tu ídolo es, o tu primer lugar es el Señor, lo que tú vas a buscar para ese hijo es la bendición. Lo que tú vas a buscar para ese hijo es que camine en las sendas de Dios. Y entonces viene a ti un gozo, una paz, una seguridad, en donde sabes que tu hijo, donde se encuentre, está en la mano de Dios y está guardado.
Lo contrario, si tu hijo fuera ese ídolo y le quite lugar a Dios, estarías en tristeza. Aun cuando un familiar es llamado a la presencia de Dios, cuando todo lo que Dios determine, si estás teniendo en primer lugar al Señor, le estás honrando, va a venir paz a tu corazón, porque estás en el lugar correcto. Dice Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso, dice versículo 13, que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Concluyendo, ¿verdad? Toda riqueza material tiene un fin, pero toda riqueza que viene de Dios es eterna. Y los que confían en sus riquezas, dice, caerán, dice, pero los justos reverdecerán como follaje. Proverbios 11:28. Esas riquezas son las que tenemos que anhelar. Y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. No añade retortijón, no añade dolor, no añade aflicción. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos ricos hay aquí en este lugar? Levanta tu mano porque somos ricos en la presencia de Dios. Preocupémonos de todas sus cosas y Él se preocupará de las nuestras. Más allá de lo que pedimos son las cosas que Él ha preparado para nosotros. Obed-Edom, un portero, ¿verdad? Es una inspiración para que veamos el fruto que hubo de la vida de un hombre que se preocupó en santificar su casa, en proclamar las maravillas de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que le demos una respuesta al Señor como cristianos, ¿verdad? Que no sé cuántos años tengamos en el Evangelio, pero cuántos frutos han venido al Señor por ver lo que hay en tu casa, por ver lo que se proclama en tu familia, en tu vida, en tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, mi Dios. Yo te voy a pedir que nos pongamos en una actitud de honrar al Señor, una actitud de reconocer que Él es el dueño de todo lo que poseemos, pero más grandemente de esas riquezas que Él nos ofrece, como es el perdón, el no mentir, porque la tristeza viene como resultado de no buscar a Dios. Nos trae confusión. No sé cuál es la actitud con la que tú has venido en esta mañana. A lo mejor vienes con algo que te ha dolido mucho. A lo mejor venías triste porque no has podido obtener aquello que has estado esperando, sea material, sea de salud. Pero el Señor te dice, anhélame a mí porque soy la plenitud. Cierra tus ojos y hablemos con el Señor. La palabra enriquecer significa prosperidad en todos los sentidos, familiar, laboral, en todo lo que hagamos, sin ganancias deshonestas, sin intrigas, sin mentiras, ni chismes, ni engaños, sin maldad, sin traición, sin manipulación. Porque dice Proverbios 6:16 al 19, estas 6 cosas abomina el Señor.
¿Qué tipo de bendición estás buscando y en qué manera? Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ello. ¿Qué actitud estás teniendo ante esa situación por la que estás atravesando? Estás mostrando en quién tienes la confianza. Estás mostrando quién es tu hacedor, quién es tu proveedor, quién es tu sanador, quién es el que te da fuerza, quién es el que levanta tu cabeza. ¿O estás mostrando pobreza espiritual? Estás mostrando que tienes un Dios pequeño y no el Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que ha dado todo para el rescate tuyo y mío. Yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Si hay algo que no te está dejando ver esas riquezas y que tengas que entregárselas al Señor. Sé valiente y hónralo con tu obediencia. Sé valiente y dile: sí, Señor, aquí estoy, dispuesto a buscar tu bendición. Pero una bendición con obediencia, una bendición en donde tu palabra cada mañana vaya yo y te pregunte: háblame, Señor. Así como el salmista reconocía y dice que como el ciervo brama por las aguas, así queremos hacerlo nosotros por ti, Señor. Sí, Señor, queremos buscar esas riquezas espirituales. A lo mejor nos hemos afanado tanto por nuestra casa, por la limpieza, por lo material, por obtener aquel auto nuevo o aquella profesión para nuestros hijos o aquella cosa para nuestra casa, pero te hemos olvidado a ti, Señor. No hemos visto que la mejor riqueza es buscar tu bendición, buscar tu palabra, honrarte. Perdóname, Señor, por esas palabras que he usado tan ofensivas. Perdóname, Señor, porque he usado palabras que no te honran. He usado palabras que te lastiman. He dicho mentiras por cubrir, según yo, alguna situación he mentido. Pero eso no te honra, mi Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, porque en mi casa no se ha visto tu presencia. Perdóname, Señor, porque mis hijos han visto una mujer que reniega, una mujer que se queja. En lugar de alabarte, Señor, en lugar de bendecirte, he mostrado, Señor, esa desesperación. Aquella ocasión que mi esposo me pidió algo, no con las palabras que yo esperaba, y yo le regresé otras palabras peores, ofensivas. Perdóname, Señor, cuando tu palabra dice que no demos mal, que hay que dar bien por mal. Establece, Señor, en mi corazón tu palabra, Señor, tu verdad. Queremos ser esos templos vivos de tu presencia, esos templos, Señor, en donde los que nos ven te anhelen, Señor, tengan sed de conocerte, porque están viendo tu presencia en nosotros. Mujeres poderosas, pero en el Señor. Que tu espíritu nos inunde, que tu presencia nos llene, Señor, y seremos más ricas que el poseer toda la tierra, todos los bienes materiales, que no es lo que nos llenarán, sino tu presencia, trayendo gozo. Y toda tristeza y toda aflicción en esta mañana es llevada a la presencia de Dios, y la bendición de Dios se derrama sobre tu vida. Levanta tus manos, dile: gracias, Señor, porque tú eres la mejor bendición. Tu presencia trae plenitud de gozo. Gracias, Señor, porque en ti encontramos contentamiento.
en lo mucho, en lo poco, porque tu palabra dice que en ti estamos completos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque contigo pasaremos al otro lado. Aleluya, mi Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Queremos, Señor, mantenernos en tu gozo y mantenernos en la riqueza, pero en la riqueza de tu presencia y no en la tristeza de tu ausencia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es viva. Aplaudámosle con todo el corazón al que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder. Amén.